estudiantes que están en la maestría, entonces le toca el turno a Christopher Osvaldo Zaragoza Moreno, que también está por terminar sus créditos de la maestría y pues ya también próximo a presentar su tesis para obtener el grado. Entonces él nos va a platicar sobre la homología del producto simétrico del círculo. Adelante, Christopher, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Precisamente voy a hablarles un poco sobre la homología del producto simétrico del círculo. Es, Primero quiero empezar con, pues, dando un panorama en general de qué va a tratar esta plática. Voy a hablar primero de quién es el producto simétrico de un espacio topológico, que es el concepto prácticamente de homología, y por terminar voy a hablar sobre la homología del producto simétrico de S1, el círculo unitario. Bueno, una definición. Dado un espacio topológico T1, definimos el conjunto de todos los subconjuntos finitos no vacíos de X de cardinalidad como máximo K, como el producto simétrico de X de tamaño K, propiamente, y lo notamos como F sub K de X. Básicamente son la colección de todos los subconjuntos de tamaño a lo más K de puntos dentro del espacio. Y lo pedimos T1 precisamente para que el conjunto unipuntual sea cerrado como lo definen los hiperespacios. Realmente es lo que dice a continuación, y así podemos decir que el producto simétrico pues, es un hiperespacio. También tenemos para los espacios, dado que es hiperespacio, podemos llamarlo con la topología de Vietoris, la cual está dada por abiertos básicos, tal que son conjuntos para una cierta familia finita de conjuntos abiertos dentro de X, tal que son los conjuntos cerrados no vacíos de X, que están contenidos en la unión total y que son intersecciones no vacías con cada uno de estos abiertos. Y esto dentro del producto simétrico, pues serían estos abiertos básicos intersectados con el espacio K para que realmente sean puntos de tamaño a lo más K. Y pues ese sería a grandes rasgos quién es un F sub K de X, pero también tenemos otra forma de observar quién es este espacio. Notemos que hay una función natural que abarca desde el producto cartesiano de tamaño K, de, para así que dice K-tuplas o K-hadas, podemos visualizar como un conjunto, al final de cuentas, de puntos, donde podemos denotar a FK con una topología cociente, que esos cocientes están determinados mediante permutaciones de sus entradas, o sea, dos entradas de cambiadas de lugar sigue siendo el mismo elemento en el cociente, y si elementos iguales en sus mismas entradas, que se repita alguna entrada, sigue siendo al final de cuentas el mismo conjunto. Y pues podemos hacer una observación rápida, que claramente el F1 de un espacio topológico igual siendo el mismo, somor, y que el F2 de X viene siendo el espacio simétrico, tal que no importa qué permutación le dé a sus entradas, sigue siendo el mismo. Pero para acá, y un mayor o igual a 3 siempre tenemos un cociente propio de ese espacio simétrico de tamaño K. Por ejemplo, podemos hablar de el, con- el, la terna A, B y la terna B en X3, pero a estos mismos puntos se les asigna el mismo elemento en el cociente, que sería A, B, porque se repiten las entradas tanto de A como de B, pero en sí tienen los mismos elementos en sus entradas. De esa forma es que se ve ese cociente. Y pues notamos también si este F sub K con la topología cociente es el mismo espacio topológico que llamamos producto simétrico. Pues, y en efecto, resulta que la topología de vectores es equivalente a este cociente. Se puede observar la prueba en detalle en un artículo alemán que es de Tudor Ganea, llamado Symmetrische Potentie Topologische Räume.
Eh, Prosigo. Bueno, ya que tenemos una idea de quién es el espacio protosimétrico, pues hablaremos de la homología. Bueno, ahora, una idea intuitiva de qué es calcular homología es triangular los espacios topológicos. Para eso definimos cómo sería un triángulo, prácticamente en varias dimensiones. Bueno, ahora primero vamos a hablar de, si alguien recuerda tal vez de la práctica pasada, se dio dado una idea, pero para recordar daremos también la idea de lo que se necesita para los espacios, para la homología. Llamaremos al n simple de estándar como el subespacio convexo de Rn más 1 generado por los vectores de la base estándar de 0, B1 hasta Bn en R más 1. Al final de cuentas, eso define un triángulo. Y un n simples a secas lo veremos como un espacio convexo de Rm con m mayor a o igual a n, generado por n más puntos ordenados en posición general, tal que cuando haga los, digamos, así como que dice a secas la distancia entre cada punto al origen, que sería W0, esos productos sean linealmente independientes. Básicamente lo que me está diciendo estas dos definiciones es que tengo un n simple estándar cuando lo puedo ver en la base estándar de Rn más 1 y que cuando lo puedo ver de mover de cualquier forma dentro de un espacio, entonces tengo un n simplex. Y pues uno llega a pensar cómo se puede denotar y pues precisamente son todos los elementos de la forma TI en combinación lineal con esos elementos WI, tal que las entradas sumen uno todas y todas sean positivas. Y también denotamos de la misma manera el n simplex estándar. Y pues ya que dijimos que básicamente es mover tu simplex de acuerdo a estirarlo, de acuerdo en la base que le estemos llamando, pues uno puede imaginar que todo n simplex es homeomorfo a el n simplex estándar. Y pues ya que tenemos eso, pues vamos a hablar sobre qué sería un n menos un simplex. Pues ese n menos un simplex es quitarle básicamente uno de los vectores a la cara, que llamaríamos precisamente la cara yésima o la cara opuesta que está quitando ese vector. Y lo notamos como tenemos una idea de cómo es posible triangular el espacio, pues llamamos lo que sería un complejo semisimplicial o un delta complejo, que sería un espacio de la forma que si mi espacio puedo verlo como uniones disjuntas de simples, pero unidas con cada cara, alfa n está identificada con una cara de menor de dimensión de una manera lineal y que sea esta la única identificación, entonces puedo decir que el X es un delta complejo. Ahorita no queda muy claro de acuerdo a la definición, pero más adelante veremos un ejemplo de cómo se vería esto en la clasificación de un espacio, un ejemplo simple. Pero antes quisiera hablar un poco sobre lo que es un complejo simplicial. Un complejo simplicial es un delta complejo donde cada n simples está determinado de manera única por el conjunto de sus vértices. Y ya que tenemos eso, vamos a construir lo que las definiciones anteriores. Suponemos que X es un delta complejo. Tomamos un delta complejo que podemos hacerle estas identificaciones y vamos a definir el complejo simplicial asociado a X. La idea es coleccionar todos los n simples de una dimensión y usarlo como su módulo asociado, su z módulo asociado de Jn es el conjunto de n simplex y ese Jn sería nuestro conjunto generador. Y pues por la misma teoría de R módulos podemos decir que un elemento dentro de ese Cn delta de X pues se vería como combinación lineal de los n simplex con algún factor de número entero. Y por convención, usualmente cuando hablemos de algún anillo en general, en particular en este caso del anillo de los enteros, pues cuando el conjunto sea vacío, pues digamos que es trivial el grupo al final de cuentas. Y pues quisiéramos también formas en las que podemos relacionar cuando vamos a versiones más bajas esta colección de n simples, de combinaciones lineales de n simples. Pues entonces vamos a definir lo que se conoce como diferenciales. Cada diferencial, o digamos cada cara opuesta dentro de un n simplex cualquiera, la vamos a relacionar con un n simplex de menor dimensión de la colección de los n simplex que estemos hablando. Estas se relacionan de manera única
Y si las podemos ver en ese entonces, podemos decir que las funciones que nos van a recibir, vamos a ir alternando una a una por cada cara que tengamos. Eso de acuerdo por la orientación, al final de cuentas. Y ahora que ya tenemos, digamos que se puede definir una función para cada, este, digamos, elemento dentro del generador, pues usamos la propiedad universal del módulo libre para tener este diagrama conmutativo y de una función en general que vaya desde el conjunto de los generadores por cada, de combinaciones lineales de cada generador al Cn menos uno de los simplex. Y de esa forma, pues con esa extensión lineal, que podemos llamar extensión lineal por módulo Z, entonces tenemos una sucesión de Z módulos que se puede ir abarcando desde cero, que sería su dimensión más baja, hasta infinito, ¿no? Cuantas identificaciones de simplex tengamos. Y pues uno puede decir que si queremos que use un complejo de cadena, quiere decir que su núcleo esté contenido en la imagen del siguiente, o simplemente que la parcial anterior, compuesta con la primera, sea trivial. Pues este lema tiene sentido la siguiente definición. Llamaremos a los grupos de homología simplicial de un delta complejo X como el subespacio del núcleo o kernel de la parcial n, que llamaremos estas funciones parciales, que son las funciones de mapeos este, entre complejos simpliciales de tamaño n y n-1, módulo la imagen. Y recordemos que eso tiene sentido, ya que la imagen de n+1 estaría contenida dentro del núcleo de la parcial de n. Y ahora que sí, ya tenemos más o menos una idea, podemos dar un ejemplo. Aquí dentro del ejemplo lo que podemos ver es que podemos coleccionar como nuestros ceros simples como el punto B y el punto W. Y nuestros unos simples como la línea roja A y la línea verde B. En cierto modo están identificados de manera única, ya que el final o la cara opuesta que asignada al principio de la flecha está identificada con el punto W y el final de la flecha roja está identificada con el punto B. Y el inicio de la flecha verde está identificada con B y el final de la línea verde o la línea B está identificado con W. Entonces sí tenemos esa relación de que este es un delta complejo. Al final tenemos esta sucesión de Z módulos identificada por dos generadores tanto de una dimensión y dos generadores de dimensión cero. Y por cada A vamos a hacer la combinación lineal de suma de i igual hasta uno hasta de cero hasta uno, donde el primer elemento sería positivo y el segundo negativo. Seguimos el orden de la flecha, no le cuento. Y pues ya prácticamente es calcular el grupo de homología con la definición, usando en este caso algunas propiedades algebraicas que son como el segundo teorema de isomorfismos para determinar que realmente el H0 y el H1 vienen siendo de los grupos generados por un elemento o dos enteros, al final de cuentas en nuestro, como Z módulos. Y pues sí, como no tenemos nada por arriba, pues debemos decir que los grupos de homología de la esfera, o en este caso también de F1 de C1, pues serían el Z, si n es igual a 0,1 o 0 en otros casos. Y ahora ya hablaremos por último de la homología de FK de S1. Pues ya que tenemos una idea de lo que es el producto simétrico, nos enfocaremos propiamente en hablar de un espacio sencillo relativamente, que es la esfera. Sencillo entre comillas, porque la verdad es que cuando uno empieza a avanzar, no se vuelve nada sencillo. Y pues el objetivo sería estudiar los productos simétricos para obtener modelos de estos espacios. Podemos calcular su homología. Traía como consecuencia este teorema que vamos a probar a continuación, que el FK de S1 tiene una homología de una esfera de dimensión impar, ya sea de dimensión K o K-1, según sea K par o impar. Si K es par, al final de cuentas tenemos la dimensión K, y si K es impar, la
FK de S1 tiene una homología parecida o isomorfa a una esfera de dimensión. Nos preguntamos también a continuación cómo se vería el F2K dentro de S1, F2, F2K-1 dentro de F2K. Para ello también tenemos el siguiente teorema, que la inclusión visto del F2K-1 al F2K induce una multiplicación por 2 en homología. Para demostrar estos dos teoremas, como hemos visto en la sección anterior de homología, pues necesitamos definir el complejo simplicial asociado al F sub K de 1. Para ello tenemos este lema. Aquí nos dice específicamente quién sería la descomposición simplicial. Pues tiene un cero simplex, siempre hay un cero simplex, dos i simplex por cada dimensión intermedia y un k simplex por la dimensión máxima. Las denotamos como sigma i y tau i. Y la función borde va a estar dada digamos, por la interpretación de esa matriz. Si lo podemos ver como los z módulos, entre comillas, como espacios vectoriales, pues sí podemos definirlo. Básicamente es que vamos a vamos a multiplicar los primeros dos generadores por la primer columna y los otros dos generadores por la segunda columna para saber cuál manda tau y cuál manda sigma y cuál manda tau. Y pues cuando la función sería cero, cuando y sea igual a uno, y la matriz restringida, o sea, la primera columna, para cuando hablemos del sigma k, ya que solo tenemos un k simplex. Y esto nos va a servir para k mayor a 2. El lema se prueba por inducción y la verdad es que no es tan pesado, pero verlo a simple vista es un poco complicado, por lo que vamos a dar a continuación una prueba intuitiva para k igual a 3, suponiendo que se cumple para k igual a 2. El resultado en general es análogo, pero nos vamos a apoyar de k igual a 3, donde podemos como que graficar lo que estamos haciendo, tener imágenes tal cuales de lo que estamos haciendo. Pues vamos a considerar primero a S1 como el intervalo cerrado 0, 1, módulo, cocientando el principio con el final del 0 y el 1. Y que por este cociente mencionamos al principio, podemos tener una base estándar de puntos, en la base estándar de puntos X, Y, Z, que siempre están relacionados con cualquier permutación y cualquiera de sus entradas, cualquier petida, lo que podemos suponer que, y lo puedo ordenar de cualquier forma, pues supongamos que, que X es mayor o igual a 0 y que va en orden ascendente hasta el 1. Y aquí se puede ver que uno puede observar y uno puede probar de manera fácil que dado esos puntos B0, B1, B2 y B3, el, básicamente es un 3 simple que está dado por los conjuntos de la forma X, Y, Z en orden ascendente. Y pues también notemos que quitar la cara 0, la primera cara, pues sería como que igualar el Z a 1. O sea, todos los puntos de la forma X, Y con X menor a Y igual a 1. Cuando quitamos el 1 es igualar la entrada Y con Z. Cuando quitamos el punto B2, pues sería igualar las primeras X con Y. Y de manera análoga, cuando quitamos el último punto del B3, pues sería igualar todas las primeras entradas a 0. Y pues por por la identificación del cociente, pues decimos que estas dos caras son la misma, las cuales vamos a denotar como sigma 2, los dos simples que tiene el tres simples que estamos hablando. Y estas dos caras al final de cuentas son la misma por la identificación del 0 con el 1. Y que, y que también denotaremos como tau 2. Bueno, visto en una imagen, lo que vamos a ver es que precisamente este simples que estoy dibujando aquí es el cuando le quita a uno el punto B3. Realmente como diría la imagen dentro de cuál sería la cara opuesta al punto que estás quitando, pues sería la cara opuesta de
este punto, el B3. Precisamente, pues es la cara donde tiene siempre X0 y todos los demás se van moviendo de Y y Z menor hasta el 1. Lo mismo pasa cuando quito el B0, pues es la cara opuesta. Y pues esas dos caras están identificadas, son prácticamente el mismo simple. Y lo mismo pasa con los simples que estamos viendo en dimensiones intermedias, que anotamos como sigma. Esto es quitar el punto B2, que sería la cara opuesta, la cara delantera, y cuando quito el punto B1, pues sería la cara opuesta, la cara trasera. Y esa como mariposita es lo que conoceríamos como nuestro sigma 2. Realmente sí se puede expresar todo esto en general y siguiendo las mismas relaciones de que, de que en una entrada se repite para decir cuáles serían las caras opuestas y por las identificaciones decimos que solo tiene dos simples. Y este sería el simplex en total, con las dos caras cafés, como nuestros tau 2 y nuestros sigmas, nuestro sigma 2 como la mariposita del medio. Bueno, y ya las funciones de mapeo restricción, pues precisamente sería aplicar la definición tal cual que se mostró en la homología simplicial. Es prácticamente eso, con las identificaciones, claro, las que se dan. Y en general se puede probar que están dados por esa matriz. Ya con este lema, pues es bastante fácil calcular la homología, de hecho, ya que la matriz de I es cero si I es impar. Recordemos la definición de la matriz. Cuando este es impar, va a ser uno menos uno va a ser 0. Y dado que estamos dentro de los enteros y todo compacto tiene determinante menos uno, es que es un entero también. Entonces, cuando I sea par, tendremos una inversa en la matriz, es decir, que tenemos isomorfismos cuando tenemos que I es par y tenemos la función cero cuando I es impar, entonces se van alternando. Entonces, al final de cuentas podemos concluir de eso que el HI de FK de C1 siempre va a ser trivial dentro de sus dimensiones intermedias, desde uno hasta K-2. Y pues claramente también podemos decir que el H0 por lo mismo es el grupo generado por Z. Solo queda calcular el HK y el HK-1. Pero cuando K es impar, al final de la cadena, tenemos esto, tenemos un isomorfismo, tenemos el Z más Z2 y el cero. Pero recordemos que era módulo versus imagen. El HK-1 va a ser el núcleo módulo la imagen del siguiente, que sería cero módulo cero, y ese sería cero. Y aquí nada más tendríamos el núcleo, que sería total todo el grupo generado por Z, donde su generador sería el sigma K o el simplex de tamaño K. Y pues no tendríamos ninguna imagen, ya que tenemos aquí el morfismo cero. Pero cuando K es par, pues sí, tenemos que aplicar el último punto de la definición del sigma de I. Y pues ese HK sería cero. Y tendríamos la relación sigma K menos uno igual a 2 tau K menos uno, que sería la entrada de aquí de sigma K menos uno visto dentro del núcleo. Y entonces ese HK menos uno sería trivial. Y el HK sería cero porque ya no tenemos nada por delante. Y estaría generado por el simplex de tamaño K menos tau K menos uno. Y pues por último sería ver que ese sigma sub K2 menos K menos uno dentro de este espacio es dos veces K, pero se ve básicamente de esta relación. Y ya como extra, pues lo que estoy trabajando aparte de esto en mi trabajo de tesis, pues es probarlo en general con teoría de homotopía, que el teorema de Hurevich, eso ya es un resultado más concluyente, usar que la homología que ya tiene la homología parecida a una esfera,
Pues sí, realmente sí es también el tipo de homotopía por este teorema de Hurewicz, que es básicamente agarrar un generador de la esfera de dimensión impar hacia el FKDS1 y eso induciría un isomorfismo y pues ya con eso tendríamos isomorfismos dentro de las homologías. Y ya por la versión simplemente conexa del teorema de Whitehead solo requiere isomorfismos. En homología teníamos que la phi es una equivalencia homotópica, si es una equivalencia homotópica, induce un isomorfismo en todos sus grupos de homotopía. También se ha probado, y eso también estoy trabajando, que cuando excluyo una parte del FK para cada mayores iguales a 3 en FK menos 2 de S1, su grupo fundamental viene dado por una presentación de dos generadores dados por cada FK y FK-1, que son, que también se prueba, y también estoy probando de que son homotópicamente equivalentes al círculo, y que tiene una presentación de esta forma. Y curiosamente, esa presentación es la misma del grupo fundamental de un nudo tórico, del grupo de nudo de un nudo tórico de tamaño K, K-1. Y pues concluyendo observando eso en general, pues también quisimos identificar a S1 a F1 de C1 visto dentro de F3 de C1 apoyándonos que F3 de C1 es homeomorfo a S3, sea el nudo trébol. Si ya tenemos que tiene una presentación igual, pues nada más que ahorita lo que estamos concluyendo el trabajo de tesis es también probar que los meridianos y la telea y las longitudes dentro de el complemento del grupo de nudo corresponden a F1 de C1, entonces ahí concluir por el teorema de Van que F1, C1 visto dentro de F3 de C1 es el nudo trébol. Y pues también ir viendo si podemos sacar algún otro resultado en el trayecto. El panorama es lo que estoy trabajando en mi proyecto de tesis y pues por mi parte eso sería todo. Gracias. Y si alguien quiere observar, investigar más por su cuenta, esta es la bibliografía. Ok, muchas gracias, Christopher. Pues ahí está bastante completo lo que estás haciendo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, parece que no. Entonces, pues te agradecemos de nuevo, Christopher. Vamos a darte un aplauso virtual por tu presentación y pues esperamos igual con ansia ver finalizada tu trabajo, que pues se ve bastante interesante, bastante relevante en la teoría de los productos simétricos.